Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho que hayas aceptado la invitación a platicar y hacer algunas reflexiones aquí con nosotros. Muchas gracias. El agresivo soy yo, Eduardo, como siempre, con mucho afecto. Muchas gracias, igualmente. Oye, podríamos estar, pues, digamos, animados los ciudadanos en México porque con la expresión del pasado domingo en defensa del INE, me parece, estamos presenciando la mayor expresión libre, cívica, más relevante en la historia de nuestro país en favor de una institución, y en este caso una institución electoral, ¿no? Pues mira, yo creo que sí debíamos de estar muy animados porque hay ciudadanía, Eduardo, porque Sí. los países y las democracias solamente avanzan en la medida en que tienes una ciudadanía que participa, que lo hace suyo, y estamos sufriendo un atentado, un ataque de parte del gobierno federal hacia el INE. Y estamos de esa manera siendo atacados como ciudadanos porque el INE es la institución que organiza las elecciones junto con los ciudadanos, es la que vino a darle certeza al proceso, porque tú sabes que antes las elecciones las organizaban los gobiernos y eso siempre generaba un conflicto de interés. Y entonces, en la medida en que hay equidad, hay competencia y hay alternancia. 7 de cada 10 elecciones hoy en día las pierde el gobierno en el poder. Por lo que si volviéramos a perder la equidad, pues pierdes la competencia y pierdes la alternancia. Muy contentos de tener ciudadanos participativos y activos, Eduardo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué crees que sigue en esta defensa, este fortalecimiento de la democracia y en esta defensa del INE? Pues varias cosas siguen. Primero, creo que tenemos que estar atentos porque este embate va a continuar. Ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia el resolver los recursos legales que se impongan ante esta ley. Hay que también explicarle quizá al auditorio o recordarle que tú puedes cambiar una constitución solamente cuando tienes las 2/3 partes de los votos presentes. Otra manera de decirlo es que solamente cuando las 2/3 partes de los mexicanos quieren cambiar la ley. Y en este caso, no hay 2/3 partes de los mexicanos queriendo cambiar al INE. Entonces, lo que hizo el gobierno es que hizo reformas a leyes secundarias, porque no pudo cambiar la Constitución, y por lo mismo, desde esas reformas secundarias, no puedes cambiar lo que está en la Constitución. Tú no puedes en una instancia menor hacer lo que le corresponde a una mayor. Por eso es inconstitucional, porque en instrumentos más débiles estás cambiando a un instrumento en donde necesitabas 2/3 partes. Dicho de otra forma, están usurpando una representación que no tienen. Entonces, primer punto, no la tienen. La mayoría de los mexicanos tenemos una opinión favorable sobre el INE. Ellos no tienen derecho a cambiarla. Están dándole tal serie de conflictos, de debilitar al instituto, que a los mexicanos nos están afectando derechos, como cuál, pues el derecho a elegir. Existe el riesgo, Eduardo, de que mañana fuéramos a la casilla que estás acostumbrado a ir y que no estuviera instalada. Y Claro. con que el 25% de las casillas no se instalen, se puede anular una elección. Están afectando tu derecho a ser votado, porque lo mismo, si tú quieres competir en esa elección y no se puede armar la elección por falta de recursos, pues también te afectan tu derecho. Se afecta el derecho a la certeza. Todos esos son derechos constitucionales que ahora la Suprema Corte tendrá que revisar. Por eso ahora estará en manos de la Suprema Corte y es a la Suprema Corte a la que hay que apoyar, pero también hay que decirlo, también hay que presionar, porque también hay ministros que tienen por costumbre estar votando a favor del gobierno, aunque sus decisiones son claramente inconstitucionales. Así pasó en el caso de la reforma energética, Eduardo. Hicieron lo mismo, no les alcanzó para cambiar la constitución en materia energética, se fueron a leyes secundarias y se llenaron de amparos. Y hay muchos procedimientos ahorita en la Suprema Corte que se tienen que resolver en la parte energética. Lo mismo va a pasar ahora en la parte electoral. Se van a llenar de una serie de instrumentos legales para que la Suprema Corte resuelva. Y desearíamos nosotros pues que resuelva a favor de declarar inconstitucional estas leyes y si no, cuando menos la mayoría de ellas. O Eso algunos sigue. la suspenda. Que la suspenda y que después resuelva que son improcedentes, porque tú primero suspendes, pero de todos modos tienes que juzgar Claro, si claro, es o no constitucional. Y lo claro. deseable es que suspenda y las declare inconstitucionales. De esa manera, estas reformas ya no aplicarían
ni en estas elecciones del Estado de México y Coahuila, pero tampoco aplicarían en las elecciones del año que entra, que son para diputados, para senadores, 9 gubernaturas, Ciudad de México y Presidencia de la República. Nada más. Y muchísimos municipios y síndicos y, en fin, la elección más grande con reglas del juego inequitativas que claramente favorecen al gobierno en el poder. Entonces, eso no es posible. Claro. Ahora, a mí como ciudadano lo expreso, a mí me gustaba mucho el momento, me gusta mucho el momento para sobre el reconocimiento de que hay sociedad civil que defiende, en este caso, al INE, pudiéramos ya plantear qué tipo de país necesitamos o queremos para las próximas décadas, para en función de ello empezar a articular un plan de mediano y largo alcance que rompa lo sexenal y permite establecer metas de mediano, largo alcance para conseguir un México mejor por el que todos hemos soñado para nuestros hijos o nuestros nietos. No sé si ese es el momento o si, porque no lo siento como ciudadano, que tengamos esa planeación de corto, mediano y largo alcance. Lo que nos pasa, Eduardo, es que muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y que hay cosas, hay áreas donde lo hemos hecho, hay otras donde no. Pongo ejemplos, porque luego sí es muy común escuchar que se rompe la continuidad entre un gobierno y otro, y en algunas áreas sí y en otras no. Déjame ponerte las que no, o donde sí ha habido continuidad. Sí, Bueno, pues desde México, desde mediados de los 80, con la crisis económica y después con la firma del Tratado de Libre Comercio, México continuamente ha expandido su participación internacional, ha respetado el Tratado de Libre Comercio, se han hecho tratados con otros países y eso explica que nuestras exportaciones pasaron de algo así como de 50,000 millones de dólares en los 80s a más de 500,000. O sea, se han multiplicado 10 veces las exportaciones de México y eso es empleos y eso es bienestar y sobre todo eso ha ocurrido del centro al norte del país y se nota. Hubo modificaciones en el Banco de México para darle autonomía, porque una de las razones por las que en México antes había inflación era porque el gobierno gastaba mucho y el Banco de México se lo prestaba, ¿sí? Bueno, pues eso ya no es así, el Banco de México es autónomo y eso ha continuado durante muchos años. Así se han creado instituciones como la Comisión Federal de Competencia, en fin. Entonces, yo creo que en el área económica ha habido bastante continuidad. Y es hasta este gobierno, y aún este en algunos casos también, que la hemos mantenido. Este gobierno lo del Tratado de Libre Comercio no lo respeta al 100%, pero no le queda otra, lo respeta también. Lo de las finanzas públicas sanas es una lección que también México aprendió de las crisis pasadas. Y este gobierno también la ha cuidado, a mi juicio, de una manera muy salvaje, reduciendo gasto en áreas estratégicas, pero lo tendríamos que reconocer que lo ha tratado de cuidar. ¿Dónde hemos sido muy inconsistentes, según yo, Eduardo? En toda la parte de seguridad. Ahí hemos sido malísimos. Ahí sí hemos sido muy malos y llega un gobierno y le quita las policías a gobernación y luego crean una Secretaría de Seguridad y luego vuelven a crear otra policía y luego crean otra instancia y ahora la Guardia Nacional. Ahí sí hemos sido malísimos y por eso los resultados son tan malos. Pero mi reflexión es, hay cosas en las que sí hemos sido consistentes y otras en las que no. Ahora, hacia adelante, sí tenemos que todavía definir con más claridad el modelo. Sí, tenemos que definir con más claridad a dónde vamos. Y yo en lo personal, con este deseo de visualizar, digo, bueno, pues vamos a construir, a consolidar este país de clases medias. Y te voy a decir por qué es mi argumento. Creo que si te pones de acuerdo en el destino, es más fácil ponerse de acuerdo en los caminos. A veces en claro. México nos ponemos de acuerdo en los caminos, en las medidas, pero no sabemos cuál es el destino. Y creo que es más fácil si a los mexicanos les decimos, vamos por un país de clases medias, porque eso entonces empieza a limitar las acciones de lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer. Te pongo un ejemplo. Vamos a crear un país de clases medias y para eso necesitas muchas más inversiones, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas para atraer inversiones? Y te pongo un ejemplo. Pues necesitas un país donde se produzca mucha energía de manera suficiente y a precios bajos. A mí me gustaría que si dijéramos eso, se volviera muy fácil llegar a la conclusión de que necesitamos irnos a un país de energías renovables y Claro. que se volviera muy fácil concluir que nos tenemos que mover de las fósiles a las renovables.
O sea, cuando yo pongo una meta, es porque al final del día sé que después van a ser menos las opciones para llegar allá. A ver, ¿quieres un país de clases medias? Pues tienes que bajar la pobreza. ¿Quieres bajar la pobreza? ¿Cómo la bajas? Con una economía que crezca mucho. ¿Cómo le haces con una economía que crezca mucho? Pues que genere muchas inversiones. Para que no estemos en esta discusión tan estéril, Eduardo, de que si viene o no Tesla. No, hombre, tendrían que estar llegando 100 Teslas, Claro, 100 por Teslas, supuesto. porque México necesita un montón de empleo, un montón de inversión, y por eso creo que sí, sí podemos definir a dónde vamos. Y ahí va el otro esquema. En democracia, escoger los caminos. Esa es la otra preocupación que yo veo, que el gobierno actual es tremendamente autoritario. No le gusta discutir, no le gusta que otras personas pensemos diferente. Pues no es por ahí, porque nadie tiene la verdad. Y entre todos tenemos que aportar nuestras ideas para alcanzar ese camino. Pero sí, sí estamos en ese momento, Eduardo, de definir el rumbo del país. Y esa idea de hacer de México un país de clases medias, pues abarca el reto fundamental que es eh, combatir la pobreza y la pobreza extrema y la inequidad en la distribución del ingreso. Te pregunto, tú que sabes tanto de política como de economía, ¿es posible convertir a estos elementos, el combatir a la pobreza y pobreza extrema y lograr una justa distribución del ingreso, que no son la misma cosa? Convertirlos en el eje de la política económica nacional. Sí, sí debe ser, y debe ser sobre todo a través de la generación de empleos, porque otro podría decir, bueno, pues a través del aumento generalizado e indiscriminado de programas sociales. Y eso Claro. también ya está comprobado que no lo resuelve. En este gobierno que se ostenta de que dice que ha sido de los que más ha apoyado a través de programas sociales, la pobreza ha aumentado en casi 4 millones de mexicanos. Entonces, que me expliquen cómo es posible que haya aumentado la pobreza si nos dicen que aumentaron los programas sociales. Yo te voy a decir por qué. Porque los programas sociales no son la solución, son un paliativo, son un mientras tanto. No hay ningún país que haya progresado y sacado a su población de la pobreza sin crecimiento económico. Pero tiene razón, la medición, Eduardo, es esa, es la disminución de la pobreza. Porque ¿a dónde va a dar una persona que estaba en pobreza si sale de la pobreza? Pues va a dar a la clase media. ¿A dónde va a dar? Ahí va a dar. Claro. Y entonces son otras acciones que tienen que ver, como por ejemplo, un sistema educativo de calidad para todos igual, por el solo hecho de ser mexicanos, porque creo yo que la primera diferencia entre unos y otros es el nivel de conocimiento, el nivel de estudios. Y que no estoy diciendo que sea licenciatura o doctorados o maestría, simplemente los mexicanos tenemos que todos tener acceso a la misma educación. Y después cada quien de acuerdo a sus esfuerzos, salir adelante. Ahí te va la segunda. Un sistema de salud universal para todos, el mismo, por el solo hecho de ser mexicanos, porque ahí también hay una diferencia enorme. Y si tú tienes acceso a la salud, pues tienes un tipo de vida, y si no la tienes, tienes otra. Y la tercera, a mi juicio, es reconstruir, repensar todo nuestro sistema de seguridad y de justicia. Porque si no, también ¿quién es más víctima de la injusticia? Pues el que menos tiene. Porque el que más tiene, cuando menos se encontrará siempre una relación, un cómo arreglar algo. Entonces, lo que tú dices, sí, la pobreza debe ser el combate principal, la meta principal, disminuirla, pero el medio es el crecimiento económico, la educación, la salud y la justicia, no los programas sociales. Porque el gobierno actual, como no sabe hacer ninguna de las otras, lo único que sabe hacer son programas sociales, que además tienen una perversidad. Es muy fácil que se vuelvan en programas clientelares. Te voy a dar apoyo, pero si a cambio de eso votas por mí. Y si no, pues no te lo voy a dar. Entonces no son programas de combate a la pobreza, son programas clientelares para amarrar el voto de a los que apoyas. Así dicho. Y establecer quizá planes específicos de apoyo a la inversión en las zonas o en las regiones del país donde notamos que es más abultada la pobreza extrema y el hambre que existe en algunas zonas del país. Sí, Eduardo, pero eso también creo que tiene que hacerse ahí sí en combinación, bueno, en todos los casos, pero en una conversación muy intensa con esas poblaciones. Porque, a ver, ha habido también una cantidad de recursos que muchas veces se han destinado a estados como Chiapas. Recuerdo que después del movimiento
del STLN, llegó mucha lana a Chiapas, pero pues tú vas a Chiapas y no necesariamente ves que No haya cambió, pasado sí, nada, ¿no? sí. Entonces también hay que hacer esas cosas con mucho cuidado y con mucha colaboración de la población y con mucha planeación, pues para que estemos seguros que ese dinero que se destina ahí va a dar al desarrollo y no vaya a dar a la desviación y a la corrupción, porque te repito, si ha habido algún estado donde hubo mucha inversión, sobre todo después de esos movimientos, fue Chiapas. Y tú vas a Chiapas y tiene dos cosas muy bonitas Chiapas. Y lo digo un poco entre broma y no. Algo que es precioso es cuando vas, está igualita que como había sido hace 30 años. Igualita. Y la parte mala es que está igualita. Entonces, pues, ¿qué pasa allí? ¿No? Entonces, eso tiene que pasar también en una plena coordinación con la población. No puede venir alguien de afuera a decir, y ahora les vamos a imponer el desarrollo. Creo que son temas que hay que platicar y que ellos mismos nos digan dónde tienen que hacerse esas inversiones y con el compromiso de que es para mejorar el nivel de vida de la gente. A ver, donde está concentrada la pobreza es en esos estados, es en Oaxaca, es en Chiapas, es en Sí, Michoacán. Guerrero, Entonces, sí, qué barbaridad. pues es donde tenemos que platicar con la población y decir, vamos a las cosas básicas, ¿verdad? A la educación, a los sistemas de salud, pero también a las actividades productivas y a medirlo, a medirlo, a medirlo. Es muy frustrante. Yo voy mucho y he ido a muchos de esos estados y algunas cosas no cambian. Muy pocas cosas a veces ves algo dramáticamente diferente, como en muchas otras partes del país. O sea, creo que eso también es una reflexión de esos grupos y de esas sociedades, ¿qué vamos a hacer para incorporarnos al desarrollo y a salir de una situación, en algunos casos, de una pobreza ofensiva? ¿Cómo podemos entender esa pobreza? Fíjate que a mí cuando veo la miseria, la pobreza, pobreza extrema de otros mexicanos como yo, a mí me duele mucho y no entiendo cómo se consintió durante tantos sexenios, 50, 60, 70 años, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ya eran los estados menos favorecidos de la República. A ver, todos los estados también tienen sus características y sus condiciones geográficas, humanas, culturales. Por eso creo que también al final del día la primera responsabilidad es de cada una de las poblaciones, Eduardo. O sea, porque, porque no es un tema que se puede venir a imponer de afuera, ¿sí? Ujú. Te pongo ejemplos. Yo voy a Acapulco, ¿no? Con alguna frecuencia y les digo, bueno, a ver, aquí tenemos que transformar o reinventar Acapulco, Sí. porque el nivel de turista que llega a Acapulco no deja un ingreso suficiente para poder sustentar a más de 1 millón de habitantes en Acapulco. Entonces, sí, es muy bonito y es un lugar turístico, sí, pero los ingresos que te trae ese turismo no dan para que viva 1 millón de personas de manera digna y correcta. Entonces hay que reinventar Acapulco y ahí empiezan los problemas. Bueno, pero es que no queremos cambiar así o no queremos cambiar así. Bueno, pues entonces también son las poblaciones, los liderazgos locales, también los responsables de transformar su sociedad. Y no todo es culpa de otros, ¿sí? Por ejemplo, imagínate lo que implicó para Acapulco, o debió haber implicado también, y en algunas zonas sí lo tuvo, pues la construcción de la carretera Cuernavaca-Acapulco, la del siglo XXI. Sí, nada más que creció otra zona, y qué bueno, ¿eh? Porque eso trajo inversiones. Pero el Acapulco tradicional le falta una reconversión, una renovación, Sí, como le hacen en otros países que de repente, pues tales edificios van para abajo y los tumbas sí. y suben unos nuevos y entonces ya más modernos, más atractivos, hoteles nuevos con otras tarifas, con Claro. otro nivel de ingreso. Entonces, este es un trabajo colectivo y que no le corresponde solo a un gobierno, le corresponde a toda una sociedad y a los tres niveles de gobierno, al municipal, al estatal, al federal y a la sociedad y a la clase también productiva y empresarial de esa comunidad. Es que México son muchos Méxicos, entonces creo que es muy importante hacer esas reflexiones de que tenemos que emparejar el país porque hay zonas que se nos han venido quedando atrás. ¿Qué tendría que hacer un próximo presidente en el país? ¿Convocar a un pacto
social nuevo, un pacto federal refortalecido que permita ver con mejores ojos el futuro del país, Enrique? Sí, yo creo que se necesita un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, en donde todos tengamos como misión encontrar este México de clases medias, donde el objetivo sea combatir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema y el hambre, y que entonces convengamos en acciones concretas en cada lugar para alcanzarlo, porque serían diferentes las medidas en Chiapas que las que tomas en Oaxaca, que las que tomas en Nuevo León, pero todas tienen que llevar el mismo objetivo, que es disminuir de manera acelerada la pobreza extrema y el hambre. Y ahí un poco lo que empecé comentando, la única manera de hacerlo es con una política económica de crecimiento acelerado, mucho empleo, mucho mejor pagado, esa es parte del pacto. O sea, tenemos además que meternos en sectores que generen riqueza para que la puedas repartir. Porque si México en algunas áreas sigue compitiendo por salarios bajos, pues no van a subir los salarios y entonces no salimos del problema. Son muchos empleos, pero también en una economía más sofisticada, de mayor valor agregado, que genere dinero y que ese dinero se reparta mejor. Y que con los impuestos que genera ese crecimiento económico, le metamos a la educación, a la salud y al Estado de Derecho como tres mínimos. Yo te puedo asegurar que si estas cosas, estas cuatro que comento, las estuviéramos haciendo, México empezaría a tener otro nivel de inversión, otra generación de empleo, otro ánimo, y nos metemos en un círculo virtuoso. Y no en el que estamos hoy, que estamos verdaderamente atorados, desanimados, polarizados, enconados. Así no vamos a ir a ningún lado. Así no Sí. vamos a salir de nuestros problemas. Pero sí tiene solución. Y hago una mención. ¿Por qué ahorita se puede además? Porque hay un entorno internacional favorable. Porque en el mundo de hoy, México se vuelve otra vez muy relevante con el tema del conflicto China-Estados Unidos, con el tema del cambio climático, con el interés de los americanos y los canadienses de fortalecer nuestra región. O sea, hoy hay un entorno internacional que facilita estas cosas que te estoy diciendo. Y lo penoso es que no lo estamos aprovechando. Lo penoso es que lamentablemente tenemos un gobierno con una visión de pasado y no sabe, no tiene una visión de futuro y no sabe aprovechar la coyuntura presente. O sea, no tiene herramientas para aprovechar la coyuntura actual. Esa es la verdad, así dicho. Porque ahora se presenta una coyuntura muy interesante en lo global. La idea de que, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México trabajen como región y pudieran abarcar políticas públicas comunes en la búsqueda de logros específicos o metas específicas como región, no como país. Y es así, porque hoy los países competimos como regiones. A ver, y hay que analizarlo con la profundidad que tiene. Los europeos formaron a la Unión Europea para salir de las guerras y para no volver a estar en una guerra. Pues, ¿por qué no lo pensamos igual y decimos los mexicanos nos integramos de manera más clara con la región de Norteamérica para Claro. salir de nuestra guerra, que es la pobreza? A ver, así dicho, ellos lo tuvieron que hacer, se tuvieron que unir para no volverse a pelear. Y nosotros nos tenemos que integrar más para salir, yo creo que de la peor crisis que puede tener alguien, que es la pobreza. Y entonces, y dijiste muy bien, Eduardo, tenemos que ponernos de acuerdo en políticas. Pues eso hizo la Unión Europea, sacrificaron, por Claro. decirlo así, esto llamada autonomía, pero lo hicieron a cambio de mejorar tremendamente el nivel de vida de la gente. Y en México a veces usamos esta palabra soberanía, se nos llena la boca de soberanía, pero tienes un país donde el 57 millones de personas están en pobreza. Pues, ¿qué tiene de soberano un país donde casi la mitad de su población es pobre? Nada, puro rollo, puras palabras que se les llena la boca cuando las mencionan, pero el chiste es que se nos llenen los bolsillos y sobre todo que se llenen los bolsillos de la gente que tiene menos dinero y menos oportunidades. Ese es el reto. Así es como se es nacionalista, así es como se es soberano. Pero de que se puede, se puede. Hombre, la tenemos enfrentita y aún con todo lo que no hacemos bien, están llegando inversiones, se están generando empleos.
porque la inercia del mundo es enorme y nos está tocando. Y porque hay otros países que están peor que nosotros. Pero eso no es mérito suficiente. Es que o aprovechas estas oportunidades, Eduardo, o se nos van. Es como un camión y un tren que pasan cada determinado tiempo. Si se te va el camión o el avión o el tren, no lo vuelves a agarrar en mucho tiempo. Y esta generación no se nos puede ir el tren. O sea, no se nos puede ir el tren. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un momento de reflexión importante para el futuro del país. Te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos. El agradecido soy yo y te mando un saludo muy afectuoso a ti y al auditorio. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Que estés bien. Gracias. Gracias, Hasta Enrique. Cuídate. luego.